Sean bienvenidos cuartomundistas a una nueva entrega de Biblioteca Cuarto Mundo. En esta oportunidad vamos a viajar al país del sol naciente con una escala en la península ibérica para mostrarles un poco los tomos de la nueva colección de Rurouni Kenshin que está editando Panini Manga en España, y que a su vez no es una reedición, no es una edición nueva, no es una reimpresión de algo que ya estaba, sino que corresponde a la nueva serie regular del personaje que está viendo ya varios años en publicación en Japón y que es conocida como Rurouni Kenshin, el arco de Hokkaido Gen. En nuestras manos tenemos ya los primeros 3 tomos de la edición en español y vamos a ver qué incluye cada uno de ellos. Bueno, partamos diciendo que Rurouni Kenshin, el arco de Hokkaido, está siendo publicado en tomos de tamaño tankōbon pequeño. Son de 11 por 17,5 centímetros. Un poco, lo que se aleja un poco de bueno, sí está dentro del canon de los shonen. Habitualmente los shonen, los mangas de acción están publicados en este formato, pero muchas otras series están saliendo en el formato llamado V6, que es un poco más grande. No sé cuál habrá sido la decisión, qué habrá estado detrás de la decisión de Panini de sacarlo en estos tomos de los más pequeños que existen, pero bueno, es con lo que contamos hasta ahora. Son del mismo tamaño de la edición de Rurouni Kenshin Ivrea Argentina, aquella publicada a principios de los 2000, que para muchos es mítica. Es el mismo tamaño, tankōbon chico, y que está bastante alejado de el tamaño de otras ediciones de Kenshin que ha sacado la misma Panini, como por ejemplo Rurouni Kenshin Restauración. El tomo de restauración es bastante más grande, y por supuesto lo mismo aplica si lo comparamos con la edición Kansenban, la edición de lujo que sacó la misma Panini. Bueno, Panini tomó los derechos una vez que Glenat EDT quebró, y por lo tanto también tenemos una diferencia importante de tamaño. No esperaba que saliera en un formato de este tamaño aumentado de inmediato, pero sí quizá pudieron haber recurrido al V6, que es un poquito más grande. Al menos en lo que concierne al dibujo de Nobuhiro Watsuki, el tamaño aumentado le suma mucho, porque su dibujo, su trazo es súper detallado, súper detallista y fino. Bueno, los tomos son, como les decía, tamaño pequeño, tapa blanda, con sobrecubierta. Eso sí, no ninguna publicación de manga actual que se precie puede prescindir de la sobrecubierta, que en este caso no estamos hablando de una portada extendida, sino que simplemente la portada regular con sus solapas y su contraportada donde tiene alguna leyenda de qué se trata lo que estamos a punto de leer. Watsuki es conocido por algunos textos que dejaba en sus obras, algunos textos medio humorísticos que quizás, a la luz de algunos hechos de índole personal que hemos conocido del autor, chocan un poco, pero bueno, como dice el dicho, la pelota no se mancha, y en este caso la espada no se mancha, y habemos de personas que están a ambos lados del espectro de que, si se puede separar o no la obra del autor. Eso es una discusión larga que no es el objetivo de este video profundizar. Como les decía, tapa blanda, sobrecubierta. Tras la sobrecubierta no viene nada, vienen algunos dibujos, en este nada. Y tenemos aquí una katana, la katana sin filo. Y nada, es un tomo bastante sencillo. Vamos a ver si es que incluye algo especial. Al menos este tomo 1 no incluye ningún extra. Sí, los más antiguos del lugar recordarán la edición que ya les mostré de Ivrea, donde Watsuki hablaba acerca de la creación de los personajes. Esa sección está de regreso, y aquí habla un poco del proceso de creación de cada uno, de las influencias que
que recibió y que absorbió para el diseño de los personajes, y lo que enriquece un poco la lectura porque nos permite dar un contexto mejor a los personajes y también a sus técnicas y sus estilos de batalla. Vamos al tomo 2, que es bastante similar. Bueno, obviamente son bastante similares. Obvien esa frase. Tenemos la respectiva sobrecubierta. El tomo viene exactamente el mismo diseño del 1. Pudieron haber agregado quizá algo diferente, pero ya, nada que hacer. Vamos a ver. ¿Tenemos algún texto especial? ¿Tenemos algún extra? No, nada. No les voy a hablar de la historia porque en realidad hasta el mínimo detalle podría spoilearlos, pero sí les puedo decir que la historia está ideada por la esposa de Watsuki. La historia, bueno, fue ideada por ella, probablemente están los dos involucrados. La esposa se llama Kaoru, como la protagonista, mira qué curioso, Kaoru Kurosaki, y los dibujos, bueno, del maestro Watsuki. La verdad es que si son seguidores de Kenshin y leyeron el primer manga, el manga original, se habrán dado cuenta de la tremenda evolución que tuvo en su dibujo. Desde unos trazos bastante indefinidos hasta la excelencia máxima que tuvo la saga de Chicho y la saga del Jinchu. Ahora está todavía en bastante forma. Yo consideré que en Rurouni Kenshin Restauración, que es la obra anterior a esta, estuvo un poco menos certero, como que volvió un poco a la indefinición de su trazo. No sabía si seguir con ese trazo anguloso que lo conocimos en la batalla de Chicho, por ejemplo, o un estilo un poco más redondeado que adquirió después. Pero en este caso está retomando un poco el trazo del manga original. Sigue un poco más redondeado de lo habitual, pero nos recuerda definitivamente a esos tremendos pasajes, tremendas batallas que nos ofrecía y que por lo tanto nos hacen surgir la nostalgia a full. La sobrecubierta, creo que no mostré la sobrecubierta del tomo, lo voy a hacer. El texto de Watsuki y el diseño interior del libro, que no es nada nuevo. Los tomos tienen una introducción acerca de la historia, acerca de los personajes. Aquí se echa de menos, sí, porque una de las características de Kenshin es que es una obra que tiene mucho que ver con la historia. Es una ficción histórica. No 100% exacta porque, bueno, hay que tomarse algunas licencias que permitan hacer una obra de entretenimiento, pero la obra está muy anclada a su contexto histórico, y en todas las otras ediciones anteriores, ya sea el manga clásico o reediciones o de Rurouni Kenshin Restauración, siempre había un acápite relacionado a eso, a explicar qué pasaba en Japón en ese tiempo y por qué la historia de Kenshin está tan anclada, es tan propia es hija del periodo Edo. En este caso no, a ver, no recuerdo, tal vez estoy hablando de más y estoy solamente emitiendo injurias, pero la verdad es que no hay un texto que nos indique qué sucedía en Japón en esa época, porque eso es un elemento muy importante de la historia. Les voy a mostrar la sobrecubierta del tomo 2, que no lo había hecho, solamente para que quede en el archivo de Cuarto Mundo. Así que esto sería la edición de Rurouni Kenshin Hokkaido Gen del arco de Hokkaido en edición de Panini Comics España. Tomos en formato tankōbon pequeño, 11 por 17,5 centímetros, tapa blanda, sobrecubierta, una reproducción impecable como siempre. Los españoles, y las editoriales de manga en general son muy cuidadas con su producto, y es algo que salta a la vista al ver estos libros. 8,95 €, todavía un precio un poco más decente si lo comparamos con el precio de los cómics estadounidenses que están por la mitad. Si son fans de Kenshin, si son de aquellos que pueden separar la obra de un autor y son de aquellos que disfrutaron del anime o del manga original, es una invitación que cabe de cajón. Tienen que leer Rurouni Kenshin Hokkaido, es una historia entretenida,
Por supuesto no está a la altura de la original, que es insuperable, pero es un apéndice súper interesante y es inevitable para cualquier fan del espadachín, de la espada del filo invertido. Hasta aquí la revisión de hoy. Los dejamos invitados siempre a nuestras redes, a nuestro sitio, para que sigan disfrutando con nosotros de lo mejor del noveno arte. Hasta la próxima.